CNN Chile y Bio Bio, la radio, presentan Tomás Mochiati, la entrevista. Buenas noches, ¿cómo está? Muchos políticos hoy día dicen, incluyendo la candidata del Pacto Nueva Mayoría de Michelle Bachelet, que se ha terminado un ciclo político en Chile, que viene algo nuevo, que todo lo pasado hay que terminarlo, que es una nueva etapa. Y cuando eso sucede, a veces es bueno mirar hacia atrás, mirar la historia, mirar nuestra historia. A propósito de esto, hace poco apareció este libro, Historia de Chile. Son 100 años, 1891-1994. Política, economía, sociedad, cultura, vida privada, episodios. Del historiador Cristian Gasmuriel, es abogado, fue director del Instituto de Historia de la Universidad Católica, es profesor de la Universidad Católica y es miembro de la Academia Chilena de la Historia. Cristian Gasmuriel nos acompaña esta noche. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Es bueno, después de ver qué es lo que está pasando, mirar hacia el futuro, el interrogante, mirarnos a nosotros mismos, finalmente, sobre la historia, a los chilenos. 100 años de la historia de Chile, prácticamente. O sea, desde el término de la Guerra Civil de 1891, esta Constitución de 1833 que se transformó en una Constitución que fue que eliminó el presidencialismo al final, en un país que era analfabeto. En 1930, leo la cifra, 55% analfabeto, en que las mujeres no tenían derecho a voto, en que aquí nacen y mueren constituciones como la Constitución del 25, en que intervienen los militares en política, 2 veces, y yo creo que más. ¿Qué es lo más difícil de explicar de estos 100 años de la historia de Chile? A ver, mira, yo diría que lo más difícil de explicar para cualquier historia es la relación que hay entre el largo tiempo y el acontecimiento, la coyuntura y el acontecimiento, que es la división de clase A que hace Fernand Braudel. Porque perdona que te tutee, tú partiste diciendo, ¿no es cierto?, se dice que empieza una nueva etapa. Bueno, en algunas cosas empezaron una nueva etapa. Pero Chile tiene una continuidad, ¿no es cierto?, como sociedad, como nación, sí que es como sociedad, sobre todo, más que nación, que puede, no sé, depende un poco a quién interrogue uno. Podrá decir de 5 siglos, y habrá otros que dicen no, porque en realidad la última parte de los chilenos se incorporaron recién después de la Guerra del Pacífico, que fueron los mapuches, y que todavía no terminan de incorporarse, me gusta. Entonces, ¿qué tenemos? De que tenemos un Chile, ¿no es cierto?, como lo digo en la introducción, de continuidades muy largas algunas, y en que interviene la geohistoria, el lugar que ocupamos en el mundo, la geografía que tenemos, yo diría lo que son los fenómenos sociales, ¿no es cierto?, de cómo se ha ido formando esta raza que a mi juicio chilena, que a mi juicio es la más mestiza de América Latina. Usted no encuentra grandes diferencias entre el chileno de Arica y el chileno de Punta Arenas, cosa que no ocurre ni en Brasil, ni en Perú, ni prácticamente en ningún país de América Latina. Bueno, este largo tiempo, por un lado. Por otro lado tenemos coyuntura. Ciertamente que Chile antes de la independencia, ¿no es cierto?, es distinto al Chile posterior a la independencia. El Chile antes del Salitre es distinto al Chile posterior al Salitre. Pero eso es una coyuntura. El Chile de antes de la dictadura de Ibáñez, el 30, y es distinto al Chile, ¿no es cierto?, que viene después, ¿no es cierto?, con el segundo gobierno de Alessandro, etc. Eso es una coyuntura. Y finalmente tenemos los hechos de todos los días. Bueno, hay periodos, ¿no es cierto? Pero hay periodos, puede ser periodos más complejos que otros. El periodo oligárquico liberal, el que va hasta el año 20, los gobiernos radicales, hasta el año 52, Ibáñez, Frei, después el periodo de Allende, los militares. ¿Qué es lo más complejo de explicar? Ay, qué preguntita esa. Yo diría que el periodo de las utopías, o sea, desde el año 50 hasta el 73, es un periodo muy complejo.
porque tenemos dos utopías ahí compitiendo, que es la utopía, ¿no es cierto?, social cristiana, con su comunitarismo, que finalmente se ha desvanecido como doctrina, y la utopía socialista, bueno, que también se ha desvanecido en buena medida, ¿no es cierto?, como ideología, pese a que todavía queda Corea del Norte y Cuba, ¿no es cierto?, como ejemplos de países socialistas. Pero ese es un periodo complejo, porque actúan utopías. Ahí es muy difícil armar, ¿no es cierto?, coaliciones como en la época radical, ¿no es cierto?, o incluso antes, entre partidos oligárquicos, antes del 20, ¿no es cierto?, en que se armaban fácilmente, se armaban coaliciones con los mismos partidos. Ahí la cosa es mucho más difícil porque los partidos no están dispuestos a transar nada. Vamos a que Frey dice por ahí, no estoy dispuesto a cambiar mi programa ni por $1.000.000. Aniceto Rodríguez por ahí dice también, ¿no es cierto?, le vamos a negar la sal y el agua a los demócratas cristianos. Alessandri, finalmente, para hablar de los 3/3, dice, ¿no es cierto?, publica página y página en el Mercurio, que sin duda se las vendió barato, diciendo, el que saque un voto más va a ser presidente de Chile. ¿Y eso para qué? Para evitar que el Congreso tenga que, ¿no es cierto?, que cumplir su deber que tenía en esa Constitución, ¿no es cierto?, de elegir entre los dos candidatos que habían obtenido la mayoría más importante. Entonces, tenemos 3/3 que no están dispuestos a conversar ninguno con otro. En 100 años de la historia de Chile, lo que pasa es que existe una especie de mito que los militares en Chile son una especie, eran, antes del golpe militar del 73, una especie de señores excéntricos, que no entraban en política, que estaban como aislados, que nadie se preocupaba de ellos, que finalmente los despreciaban, pero tampoco se preocupaban, y ahí estaban, que eran súper profesionales. Pero participaron en la guerra civil de 1891 los dos bandos, está bien. Pero resulta que después tuvieron en la República, fueron fundamentales en la República Socialista. Intervinieron los militares con ruido de sables, intervinieron los militares en el Tacnazo, intervinieron los militares naturalmente en el asesinato del general Schneider, intervinieron los militares naturalmente en el golpe militar. O sea, una enorme, la línea recta con el segundo gobierno de Ibáñez. O sea, muchas intervenciones militares. Es falso todo lo otro. No lo quiero comparar a otros países de América Latina. Naturalmente, pero eso de que los militares no están en política, están muchas veces en política. Claro que está. Y si usted va al siglo XIX, si tú vas al siglo XIX, encuentras mucho más intervenciones militares. O sea, todos los primeros presidentes de Chile fueron militares. Está bien, pero o sea, siglo XX, el Chile más moderno. 4 guerras civiles en el XIX, te digo. 3 guerras internacionales. En el siglo XX no hubo guerras internacionales. Y tampoco guerras civiles, porque el 73, que podría ser el episodio más sangriento, no fue realmente una guerra civil. Pero hubo sublevación en 1931, un intento de sublevación de la escuadra. De la Armada, sí. Sí, claro, entonces... claro, si los militares han estado presentes en la historia de Chile. Ciertamente han estado presentes interrumpiendo o intentando interrumpir el proceso democrático, muchas veces. Ahora, todo lo otro era falso, la politicidad. Ahora, ¿no es verdad? Dos interrupciones que yo diría que realmente serias y que son las dos grandes crisis que tuvo el siglo XX Chile. La primera, que es la crisis que se identifica con el ascenso de la clase media, que es la crisis que va desde el 20 hasta el 32. Y la segunda crisis, que tiene que ver con la incorporación de las clases bajas, sobre todo en un comienzo. Bueno, y la reacción de la clase alta y de los militares en contra de eso. Que es la crisis que va, que yo diría, más o menos desde el año 68 por ahí, hasta la Constitución del 80. Las dos duran más o menos 12 años, una cosa así. Esas son las dos grandes, ¿no es cierto?, crisis nacionales, yo diría históricas, o sea, comparémoslas con la Revolución Francesa, por ejemplo, que ha tenido Chile en el siglo XX. Las otras intervenciones militares son efectivas, porque usted incluso nos habló del complot de las patitas de chancho, y hay varias más. Pero la verdad que son dos grandes. Una relacionada con la incorporación a la nación como un sector actuante e importante de la clase media, y el segundo ligado al intento de incorporación de un sector, ¿no es cierto?, que es los sectores bajos, proletarios y campesinos. Primero lleva adelante por don Eduardo Frei Montalva y después lleva adelante por don Salvador Allende. Son 100 años de la historia de Chile, por lo tanto yo destaco solamente algunos aspectos porque es imposible hablar de todo. Me voy a alguna página, a la 234, interesante, porque resulta que
se habla de lo que estaba ocurriendo con el apoyo al general Ibáñez en su gobierno, en su segundo gobierno. ¿Quiénes lo apoyaban? Sorpresa. Jorge Prat, de la vertiente nacionalista, Julio von Mühlenbrock, Arturo Fontaine, Alejandro Ales. Juan Gómez Milla, ni más ni menos. Felipe Herrera. No, se ahí encuentra de todo. Atención, Claudomiro Almeida y Carlos Altamirano apoyando a Ibáñez. Encuentra de todo. ¿Cómo se le puede explicar a los telespectadores al Altamirano apoyando a un ex militar que había sido golpista? Porque Ibáñez daba todo. Ese es el problema. Ibáñez fue, en su vida, yo diría, un hombre progresista cuando dio el golpe, ¿no es cierto?, del 24. Después, yo diría, se transforma en un hombre desarrollista, que tiene algunos rasgos, yo diría, si no de fascismo, de lo que era la dictadura de Primo de Rivera en España, una cosa así. Pero algo de fascismo hay ahí también. Cae Ibáñez. Después, durante la época de Alessandri, ya hay una enemistad personal con Alessandri. Y hay un ibañismo que es una cosa, la gente que lo apoya a él como persona, frente a los alessandristas que apoyan a Alessandri como persona. Después viene el Partido de los Laboristas, que es una mezcla de varios partidos que se juntan en uno solo. Y eso le permite explicarse por qué hay toda esa gente, digamos, tan distinta. Incluyendo a Carlos Altamirano. Hacemos un alto. ¿Esto de los Chicago Boys fue una cosa nueva o venía un poco de antes? Hagamos un alto, volvemos en un instante. Sí. Cuando se produce el golpe militar y vienen los Chicago Boys y viene el ladrillo, muchos creen que fue el primer intento de instaurar, y con éxito, porque lo hicieron la economía liberal en nuestro país, el liberalismo a ultranza. Pero leyendo este libro de Cristian Gasmuri, uno encuentra la misión Klein Sachs, muchos años antes, que pretendían el liberalismo total, con el apoyo, ¿quién lo diría?, del Fondo Monetario Internacional. Exactamente. Está la revisión Klein Sachs, y yo diría que hay otros por ahí intentos liberales más vagos, o sea, menos científicos, en la medida que puede ser científico el liberalismo, hacia comienzo del siglo. O sea, si usted, ¿cómo define la economía de Chile a comienzo del siglo? Una economía de enclave, de acuerdo, es una economía de enclave. Pero las relaciones internas económicas que habían, digamos, entre grupos poderosos, entre gente rica, etcétera, porque la gente, digamos, yo diría de clase media barata, no vivía en una economía de mercado, ellos vivían en una economía semi-feudal. Bueno, ahí también hay un cierto liberalismo, ¿no es cierto? En todo el escándalo de la Casa Granja, por ejemplo, en todos los sobornos que corrieron, digamos, por el salitre, por los mismos cauciños con el carbón, especularon mucho, y ese era un liberalismo. Ahora, claro, sin toda la doctrina que traen detrás los Chicago Boys, y ni siquiera la doctrina que trae la misión Klein Sachs. Pero hubo liberalismo ya en el siglo XIX, yo diría en la segunda mitad del siglo XIX, y en los primeros 20 años del siglo XX. Leo una parte. En 1958 se presentó como candidato a la presidencia de la República, siendo derrotado por Jorge Alessandri Eduardo Frei. Había sido autor de varios libros: Chile desconocido, La política y el espíritu, La verdad tiene su hora, Un tiempo, entre otros. Ninguno vale mucho. Yo tengo el mito de Frei. Yo tengo un tremendo libro sobre Frei, en 2 tomos. Sí, lo sé. Mire, yo a Eduardo lo estimo mucho, creo que era un hombre muy bien intencionado y que quería el bien de Chile. Pero le leí, para hacer ese libro, todos los libros que leyó. ¿Mediocre? Yo diría, no son grandes libros. Son libros bien intencionados, para ser leídos por un público amplio, pero no son grandes libros. Yo diría, usted lo compara a cualquier libro de Frei, como por ejemplo, La fronda aristocrática de Alberto de Gómez, o el ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile de Mario Góngora. Hubo otros libros, no sé, algunos de Sergio Villalobos. Pero ellos son historiadores. Frei no era un historiador, un político. Bueno, pero es que hay políticos que también han escrito cosas bastante buenas. O sea, yo encuentro que Frei, por lo brillante que era como orador, por ejemplo, porque era brillante, por lo brillante que era, ¿no es cierto?, yo diría como político en sus intervenciones en el Parlamento, etcétera, sus libros no están a la altura. Yo conocí la biblioteca de Eduardo Frei. Tenía algunos libros clásicos que no sé si los habrá leído,
¿Cómo? Tenía no libros sabe, clásicos. uno sabe cuando un libro a Genofonte. Ya, está bien, pero uno sabe cuando uno ha leído un libro, está sé, bastante... uno puede comprarlo usado, qué sé yo. Bueno. Pero como, ¿duda que leyó Genofonte? No sé si lo leyó o no. ¿Si lo tenía? Lo tenía. Bueno, tenía libros de historia de Chile, bastantes. Yo creo que tenía bastante admiración por la parte de Edwards. De hecho, escribió la segunda parte de la fronda aristocrática en una edición que sacó del Pacífico por ahí, en que la segunda parte la escribe Frey, y que se llena de elogios hacia Alberto Edwards, un hombre que teóricamente no podría estar de acuerdo con que le decían el último pelucón, como era Edwards, ¿no es cierto? Todo lo contrario, Frey era un hombre, ¿no es cierto?, que predicaba la revolución en libertad. Y sin embargo, alaba a Alberto Edwards, pero cerradamente. Entonces yo le digo, yo creo que, mira, don Eduardo Frei yo lo admiro mucho, pero sus libros no son su mejor manifestación, digamos, de genio. Otra afirmación. Voy a otra página. A propósito de la Unidad Popular y de un cantautor, tan conocido y asesinado. En el caso de los más alineados políticamente con el gobierno y la revolución siempre con consignas políticas e incluso en algunos casos con un mensaje odioso, como Víctor Jara, el gobierno de la Unidad Popular. ¿Mensaje odioso? Mira, yo sé que Víctor Jara es bastante popular y puede que lo que diga no caiga bien, pero si usted ve las letras de muchas de las canciones de Víctor Jara son tremendamente odiosas. La canción que sacó contra el Mundo Pérez Sujovic, yo le aseguro que tuvo bastante que ver en el asesinato de el Mundo Pérez Sujovic. La canción que tenía... ¿Instó al asesinato? Bueno, ¿Instigó el asesinato? ¿Justificó un posible asesinato para entender claramente? Señor Pérez Sujovic, usted debe responder por qué al pueblo indefenso lo enfrentaron con fusil. Después, los niñitos de Barrio Alto, todos rubiecitos, ¿no es cierto?, con los papitos que los van a dejar en un Peugeot, o sea, porque el Peugeot era el mejor auto que había, o de los mejores, ¿no? Ahora el Mercedes. Bueno, las casitas del Barrio Alto, todas ellas de Recipol. Entonces, usted me dice, ¿ese es un mensaje que siembra el odio o no es un mensaje que siembra el odio? Claro que sí. Leo otra parte del libro. Chile históricamente nunca quiso a Allende como presidente. Nunca lo quiso. Su votación en 1970 fue considerablemente más baja que en 1964. Perfecto. No se debía al panorama electoral de 1970 que creciera a la derecha, sino que apareciera Radomiro Toche con un programa de voluntarismo ingenuo. Pero Chile históricamente nunca quiso a Allende como presidente. Bueno, es que nunca Allende tuvo mayoría en Chile, pero ganó. Como Alessandri ganó. Claro, porque fueron 3 candidatos. Alessandri ganó con menos votos incluso que Allende. Claro, menos votos. Bueno, porque fueron 3 candidatos, pero dése cuenta que 6 años antes, cuando ganó don Eduardo Frei Montalva, fueron 2 candidatos. Y eso explica por qué ganó Frei. Ahora, Allende, el 64, sacó más votos que lo que sacó el 70. Bastantes más. Y si ganó Frei fue porque lo apoyó el centro y la derecha, si estamos en la época de los 3/3. Entonces, ¿qué tenemos? Que Allende, en definitiva, ¿no es cierto?, nunca tuvo más del 50.1% de los votos de los chilenos. Jamás. Y por eso dijo eso. Vamos a hacer un alto, nos queda poco tiempo, vamos a seguir revisando partes de este libro. Interesante, por ejemplo, qué pasa con la democracia cristiana. Volvemos en un instante. Estamos con Cristian Gasmuri, historiador, autor de este libro, Historia de Chile, 1891-1994. La democracia cristiana apoyó a Tomic de manera bien intencionada, pero ingenua y casi estúpida. En esa época se confundía la utopía con la realidad histórica. ¿Fue estúpida la DC? Yo creo que estaba... O sea, para cualquier persona que mirara el panorama con equilibrio, como fue el caso justamente de don Eduardo Frei Montalva, que lo miró desde un punto de vista bastante equilibrado, se da cuenta que Tomic no iba a salir. Y que iba a llegar tercero posiblemente. ¿Y cómo llegó tercero? En los tiempos de la Unidad Popular existieron las JAP, las juntas de alimentos y precios, la distribución mediante tarjetas de los alimentos, y algunos dijeron esto es casi Cuba. Y aquí se dice,
un intento de uniformar el reparto de víveres a través de la Junta de Alimentos y Precios, la JAP, las que en muchos casos procedían en forma sesgada políticamente, no fructificó y nació y creció el mercado negro. En un tiempo a cargo de la JAP estuvo el general Alberto Bachelet. Gracias. Intervención de los militares, llamados en este caso, Sí. por Allende, en que el ministro del Interior era el general Prats en algún tiempo. Una cosa increíble, porque los militares no pueden deliberar, no pueden, y como un ministro del Interior no va a deliberar, absolutamente inconstitucional todo eso. Ahora, claro, nombrar un militar como ministro del Interior, si usted mira estrictamente lo que es ontológicamente ser un ministro del Interior, claro, eso no podría ser. Porque, pero si lo mira desde otro punto de vista, que el ministro del Interior simplemente está cumpliendo las órdenes que le da el presidente, bueno, eso está dentro de la lógica militar. O sea que la cosa, al menos admite, yo diría, hay una duda. Ahora que si Bachelet... Pero los militares no deben intervenir en política, no deben vandalizarse con ningún partido ni con ningún gobierno. Bueno, pero ya ve usted que muchos gobiernos de Chile tuvieron generales, ¿no es cierto?, como ministros. Cometió la Unidad Popular actos de ilegalidad, yo leo aquí, que se usaron frecuentemente medios que estaban al borde de la ilegalidad cuando no la sobrepasaban claramente. Bueno, lo dijo la Cámara de Diputados. ¿Está de acuerdo con esa declaración de la Cámara de Diputados? Creo que, digo que no la sobrepasaban, ¿cuándo no la sobrepasaban claramente? Creo que en cosas relativamente pequeñas la sobrepasaron. Pero no franca, abierta y, yo diría, groseramente, como si la sobrepasó, ¿no es cierto?, Pinochet y el propio Miguel. En el reciente debate presidencial, ni Alamán ni Longueira... Acuérdese de los requisitos legales. Sí. Muy discutido. En los tiempos del reciente debate presidencial entre Alamán y Longueira, ellos se negaron a calificar el régimen de Pinochet como una dictadura. No, eso es un absurdo. Si eso no es una dictadura, ¿qué es lo que es una dictadura? O sea, fueron candidatos antihistóricos. ¿En qué sentido antihistóricos? Que no reconocen lo que es la historia. No, yo diría que todos los que dicen que el régimen de Pinochet no fue una dictadura están tergiversando la historia. Ahora, por lo demás, tergiversar la historia es una cosa muy común. Usted critica ácidamente el Poder Judicial. Dice, la actitud del Poder Judicial chileno ante el régimen facilitó considerablemente la acción de la DINA. El Poder Judicial era una estructura copada por hombres que normalmente ingresaban a ante la imposibilidad o fracaso en el intento de una carrera como abogado exitosa, y estaba extremadamente resentido contra la Unidad Popular. O sea, un ejército de mediocres. No todos. Pero que no supieron ejercer sus facultades bajo Creo Pinochet. que, por ejemplo, sobre todo los del primer tiempo, el señor Urrutia Manzano, el señor Izaguirre, don José María, etcétera, etcétera, en el mismo momento en que la DINA estaba matando gente prácticamente en la calle, desde luego en el Estadio Nacional y en todas las cárceles secretas, ¿no sabían todo eso? Bueno, y ellos habían jurado, eran ministros de la Corte Suprema, se estaban cometiendo delitos atroces, y la verdad es que no hicieron ninguna resistencia, que usted pudiera decir, consistente. Se nos dio el tiempo, tenía un montón de preguntas. Pinochet y los militares y los civiles, Pinochet y los Chicago. ¿Un submarino extraño en Valparaíso lo hundieron o no lo hundieron? Los marinos dicen que sí. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias a usted por invitarme. Cristian Gasmuri, autor de este libro, Historia de Chile 1891-1994, donde hay una enorme cantidad de episodios en 100 años de la historia de nuestro país. Gracias, buenas noches. CNN Chile y Bio Bio, la radio, presentaron Tomás Mochiati, la entrevista.